Hola, hola, hola a todos, 5 de la tarde ya. Pues muchas gracias por conectarse. Estamos aquí junto a un gran amigo. Lo voy a, ya voy a tener tiempo para presentarlo, vaya que no se desespere, tranquilo. Pero bueno, no se desesperen todos tampoco. Lo presento, vamos a dar unos minutitos. Estoy acá con Javi Tapia, gran amigo de la casa y de muchos años de estar aquí en el giro y demás, que la idea es que nos eche una mano a todos, que nos ayude a entender el bien rentar y a vivir en paz, dejar en paz a nuestros propietarios en general y demás. Así que bueno, damos unos 2, 3 minutitos. Bueno, muy bien, arrancamos. Siendo las 5:05, le damos para adelante. Eh, Primero, la verdad que le doy la súper mega bienvenida. A ver si ya se aparece Javi por ahí. Le doy la súper mega bienvenida al buen Javi Tapia que está de este lado, ahí como speaker el día de hoy, y invitado. Eh, como les comentaba recién, tengo años, añares de conocerlo. Hemos comido juntos algunas veces, charlado en todos los eventos, cuanto evento inmobiliario se pueda. Así que nada, es un verdadero, sí, 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 un placer. También somos compañeros de club, increíblemente, nos hemos encontrado, vamos al mismo club y tal, y fue una mera coincidencia, pero bueno, arrancamos. Quiero presentarlo un poco a Javi para que entendamos a ver qué es lo que hace. Bueno, Javier Tapia es mexicano, es esposo, papá, altruista y deportista. Esto es lo que conozco de él. Es un apasionado por cambiar el pequeño mundo que está a su alcance. Es ingeniero industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey, graduado con honores y cuenta con estudios de posgrado en finanzas. A su vez tiene una gran y sólida trayectoria nacional e internacional dirigiendo áreas y proyectos en compañías de diferentes tamaños y nacionalidades. Durante 12 años ha estado en la industria farmacéutica, dirigió áreas técnicas, financieras y de mercadeo, tanto a nivel local como de América Latina. Desde el 2011 que regresó a nuestro país, es director ejecutivo de Previsión Legal, por lo cual estamos aquí. Eh, y además de fungir como capacitador y coach y conferencista y asesor en temas de desarrollo empresarial y estrategia de negocio y emprendimiento, lo cual la verdad que doy fe de ello. Eh, pero bueno, acá lo tenemos, toda una persona conocida del ambiente. Bienvenidísimo, Javi. Muchas gracias y a enseñarnos, a ilustrarnos. A ver. Buenísimo, pues muchas gracias, Guille, gracias a Wigo, gracias a todos por estar acá. Vamos a hablar sobre algo que al sector inmobiliario no le gusta, pero sí le gusta, que son las rentas. Las rentas es algo que a veces como que, ay, tengo que enseñar una casa 20 veces para rentarla, cuando si enseño una casa para venderla, pues genero más comisión. Y a veces es más chamba la renta y genero menos comisión. Pero en tiempos como en los que estamos, pues la verdad es que la renta se convierte en el pan nuestro. En ocasiones se convertirá, al menos durante algunos meses, en el pan único, y tenemos que hacerlo bien. Tenemos que hacerlo bien porque si dejamos en líos a nuestro cliente, a nuestro casero, pues las operaciones interesantes, las operaciones de compraventa que nos puede dar en el futuro, pues en una de esas no nos las da, ¿no? Entonces hay que hacer las rentas bien, aunque a lo mejor no sean como que lo que más nos gusta. Si las hacemos bien, eso implicará seguramente negocios, mejores negocios más adelante, y mantener ese ingreso fijo como gotita fiel que puede permitir que aguantemos el gasto fijo, que aguantemos el gasto operativo, y que sin duda en tiempos como este, pues el arrendamiento crecerá, y seguramente han leído en varios medios que las rentas están creciendo y que seguirán creciendo, ¿no? Mucha gente está aguantando la decisión de comprar, aguantando la decisión de vender. Alguna gente perdió el empleo, alguna gente disminuyó su ingreso y por lo tanto van a esperar la compraventa y recurrirán al arrendamiento porque finalmente la gente tiene que vivir en algún lado. Si el negocio que tiene su cliente se vino abajo, pues va a tener que ir a un lugar más pequeño. Y si fue de los pocos afortunados que crecieron durante la pandemia, pues va a necesitar un lugar más grande. En fin, o sea, el arrendamiento es una solución sumamente atractiva ante necesidades fluctuantes de los mercados.
Y por lo Te tanto, doy bien, te doy mucho la razón, ¿no? Javi, pasa que años escuchando del tema que las rentas y esto y que lo otro, digo, ambos tenemos, tú tienes más tiempo que yo en la industria, ¿no? Pero yo tengo también ya algunos abriles que han pasado y llevo años escuchando, ¿no? Que las rentas ni las anuncio, ¿no? Las rentas ni las pongo en los portales ni nada, porque ni siquiera las termino de tener que ya las renté. Eso por un lado, y también 100% de acuerdo con lo que decís, que son como las reinas de las crisis, ¿no? Cuando hay una crisis, las rentas generalmente, a diferencia de las ventas, las rentas inclusive suelen subir un poquito, ¿no? Porque la demanda por las rentas se suele, eh, no merma, aumenta contra las ventas, ¿no? Y también hay ciudades que son como mecas de la renta, como puede ser Guadalajara, donde el retorno de inversión de la renta sobre el valor de compra es muy alto, ¿no? Está por encima del 6 o 7% anual. Entonces es sumamente interesante. sí, y otra cosa que quería comentar a manera de introducción es que tradicionalmente el asesor inmobiliario comienza a hacer arrendamiento habitacional, arrendamiento residencial. En épocas como esta, en donde hay tantos cambios en la industria me refiero a los negocios en general, es bueno que como asesor inmobiliario empieces a interesarte por la renta comercial, incluso industrial y bodegas, porque el dinamismo que se está dando en ese par de sectores está siendo tremendo. Les decía, muchos negocios se están contrayendo, algunos se están ampliando, pero sobre todo el tema del comercio digital está revolucionando el sector industrial, comercial y de bodegas en las zonas cercanas, periféricas a las grandes ciudades. Hablemos de Guadalajara, hablemos de Ciudad de México, hablemos de Monterrey. ¿Cuál es el gran diferenciador ahorita para para el comercio en general? Es el cliente está decidiendo en función del tiempo de entrega cuando compra algo por internet. Entonces, si el cliente se mete, vamos a poner un ejemplo que ha salido en medios, ¿no? Liverpool, Sanborns, Martí, Sears, se tardan 2 semanas en entregar, ¿sí? Amazon se tarda un día. ¿Por qué Amazon se tarda un día? Porque ha estudiado la demanda y ha puesto el inventario muy cerca de las zonas de demanda. Entonces, esto ha revolucionado el arrendamiento comercial y de bodegas alrededor de las ciudades. Han rentado pequeños espacios de bodega cerca de las periferias, cerca de las grandes urbes. Entonces, solíamos saber que, bueno, empresotas como Walmart, como Sears, como Liverpool, rentaban espacios de bodega inmensos. Bueno, Amazon y las empresas que subcontrata Amazon rentan bodegas chiquitas. A ese tipo de bodegas, el asesor inmobiliario tradicional sí tiene acceso. Entonces, es una buena oportunidad. Antes, el comercio era la distribución de este tipo de mercancía era a través de bodegotas y el asesor inmobiliario tradicional que tenía buena experiencia en renta habitacional no tenía acceso a ese mercado. Hoy sí, el comercio electrónico y esta diferenciación que se llama entrega de última milla está revolucionando el sector de las rentas. Lo quería comentar solamente como una oportunidad de negocio que estamos viendo y que sería bueno que la exploraran si es que es de su interés, ¿no? No, no, y además es brutal. O sea, hay empresas, o sea, ahora estamos sufriendo bueno, sufriendo en realidad, nos está llevando el tema de las inversiones en todo en toda la cadena de valor, ¿no? De repente también ahora hay empresas de última milla, como bien decís, Javi, como Liftit y demás, que han levantado millones y millones de dólares para poder establecer su estrategia. Digo, es una empresa colombiana y ahora está en México, y todo con las entregas de la última milla, ¿no? Que como bien dices, el last mile. Entonces, y así hay otras, ¿no? También está Move y tal, aunque más de fletes o de mudanzas residenciales, pero digo, al fin y al cabo estoy 100% de acuerdo con el tema de las bodegas. De hecho, en el edificio que estamos en Guadalajara, hay debajo de todo el ground de oficinas, hay un mini depósito, mini almacén de Amazon, justamente. Y desde aquí, de la periferia de Guadalajara, entregan a toda la ciudad.
Sí, entonces son oportunidades que están saliendo. Pues no sé, Guille, si quieras que nos vayamos a las láminas que tengo para todos. Adelante, Sí, adelante, todo tuyo. vamos. Y ahí vamos, vamos enriqueciendo la interacción, ¿vale? Ahí se ve. Perfectamente, Javi. Bien. Pues entonces vamos a hablar sobre algunos principios para el bien rentar, vamos a hablar sobre conceptos básicos, sobre como tipo qué es el arrendamiento, qué es un contrato, qué es un convenio, pero voy a tratar de ser menos teórico, más práctico, dando tips cuando vea necesario compartirlos, conforme evidentemente nuestra experiencia en el arrendamiento, que bueno, nosotros solamente para sustentar esto que acabo de decir de nuestra experiencia en el arrendamiento, manejamos miles de arrendamientos en todo el país al año y con ello manejamos pues varios cientos, si no es que llegamos al menos un milenio, o sea, 1000 juicios e interacciones ya jurídicas y extrajudiciales que hacen que tengamos mucha más idea sobre cómo debe estar un contrato bien armado, sobre cuáles son los errores más comunes. O sea, no es lo mismo hacer contratos que litigarlos. Entonces, cuando los litigas, tienes que ser muy fino en el clausulado y por lo tanto muy práctico. Entonces, trataré de ir enriqueciendo el avanzar de las láminas con estos tips, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a compartir aquí? Conceptos jurídicos básicos del arrendamiento. Debo de anunciar que no soy abogado, soy ingeniero industrial como compartía Guille. Por cierto, gracias por la presentación. Nuevamente les digo que es un honor. Vamos a hablar de los elementos que integran el arrendamiento y de la importancia y el alcance, pero sobre todo, insisto, vamos a tratar de dar tips, o sea, de que esta presentación sea menos académica, más práctica, más útil para todos. Entonces, bueno, primero tenemos que entender qué es un contrato. Un contrato es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas y a través de un contrato se crean obligaciones, se transmiten obligaciones o también se crean derechos o se transmiten derechos entre las partes. Entonces, vamos a poner un ejemplo tonto. Si yo voy a la tienda de la esquina y tomo una mercancía, un gansito, me acerco a la caja y le digo al dependiente que pues me voy a comprar ese gansito, estoy estableciendo un contrato a través del cual me comprometo a pagar por la mercancía que me estoy llevando, un monto que el dependiente me indicará, ¿sí? Entonces, al momento de yo pagar, puedo retirarme con la mercancía. Eso es un contrato tácito, ¿sí? Un contrato ya de otra índole, un contrato laboral, un trabajador se compromete a desarrollar ciertas funciones en una empresa y la empresa se compromete a tener al trabajador bajo ciertas condiciones laborales y pagarle un salario. Entonces, se crean y se transmiten obligaciones y derechos. Un contrato de arrendamiento, lo vamos a ir viendo más adelante, es justamente un tipo de contrato. Existen muchos tipos de contrato, pero básicamente aquí es entender, a través de esta figura jurídica se crean y transmiten obligaciones y derechos entre dos o más partes, ¿sí? Bien, ¿cuál es la diferencia entre contrato y convenio? Es importante entender la diferencia sustancial. ¿Por qué? Porque durante el arrendamiento, ya vamos a ir entrando en materia, durante el arrendamiento, durante la vida de un contrato, pueden existir cambios o pueden necesitarse extinciones o terminaciones de ciertas obligaciones. En la lámina anterior decíamos que el contrato crea o transmite obligaciones y derechos. Bien, pues el convenio puede modificar o extinguir obligaciones o derechos, ¿sí? Entonces, en el contrato se crean o transmiten, por ejemplo, el arrendador dice ahí, obtiene el derecho a recibir el pago de la renta, pero tiene la obligación de tener el inmueble en condiciones adecuadas y ceder la posesión durante la vigencia del contrato al arrendatario, ¿sí? Un convenio, además de crear y transmitir derechos y obligaciones, los modifica y los extingue. Aterrizando este concepto,
Por ejemplo, para poner un bien inmueble en renta, se necesita de un contrato. ¿Por qué? Porque se crea la obligación del arrendador, el casero, de ceder la posesión temporalmente al arrendatario y se crea la obligación del arrendatario a pagar por esa posesión un precio cierto, es decir, la renta, ¿ok? Entonces se crean esas obligaciones, pero el convenio, cuando el contrato se termina, cuando las dos partes así lo deciden, por acuerdo o porque así se estableció en el contrato, cuando se termina el arrendamiento, la figura adecuada para terminar el arrendamiento es un convenio, porque el convenio, dice en la lámina, extingue obligaciones y derechos. Extingue, es decir, termina, finaliza. Entonces, no se puede terminar un contrato con otro contrato, tiene que terminarse a través de un convenio. ¿Qué pasa si en la vida del arrendamiento, en la vida de un contrato, se quieren cambiar ciertas condiciones? Solo cambiar. Entonces se hace a través de una figura que se llama adendum o adenda. A través de un adendum se cambia, por ejemplo, el monto de la renta, se cambia, por ejemplo, la vigencia del contrato, se cambia, por ejemplo, la forma de pago. Se estableció que era a través de una cuenta bancaria, ahora se quiere que sea a través de otra cuenta bancaria. Entonces, a través de un adendum se modifican ciertas condiciones contractuales, pero no se extinguen únicamente a través del convenio, ¿vale? Ahora, O sea, muchas veces... se celebra un contrato y se conviene terminarlo, por Es decirlo de otra manera. correcto, correcto. Buena frase. El adendum, muchas veces se nos acercan los asesores inmobiliarios, los clientes directamente, los propietarios o los inquilinos, y vamos a suponer un local comercial. Un local comercial está a nombre de un socio de una empresa, vamos a decir, de Javier Tapia, su servidor, ¿no? Y entonces yo soy dueño de una empresa y ahora, pues, por cuestiones fiscales, mi contador me dice, mira, no lo rentes tú, que lo rente tu empresa. Bueno, pues para cambiar de personalidad en un arrendamiento se necesita convenir, finalizar el contrato y crear un nuevo contrato. O sea, si las personas cambian, sean físicas o morales, si las personalidades cambian, se necesita rescindir a través de un convenio el contrato anterior y crear un nuevo contrato, aunque finalmente las personas físicas sean las mismas. Vamos a suponer que el inquilino era una persona física y ahora pues le conviene que la renta sea a través de una persona moral, a través de su empresa. Bueno, se tiene que rescindir el contrato anterior y crear un nuevo contrato, ¿vale? Entonces, esas son las diferencias entre las distintas figuras jurídicas que suelen usarse para un arrendamiento. Contrato, crea y transfiere obligaciones y derechos, convenio las extingue y adendum las modifica, ¿vale? Espero que esté claro, es muy sencillo. Seguimos. Ahora sí, arrendamiento. Vamos entrando cada vez más en materia y después, pues, ahorita vamos a hablar sobre temas muy generales. Después, si quieren, podemos platicar en alguna otra sesión sobre extinción de dominio, sobre firma digital. O sea, hay un montón de recovecos y de asegúnes y de otras circunstancias que acompañan el arrendamiento. Pero ahorita vamos a hablar de lo básico, digamos. El arrendamiento es entonces un contrato en donde se crean o transfieren obligaciones y derechos, un contrato en el cual las partes, arrendador y arrendatario, puede haber una tercera figura que es el obligado solidario o el fiador, mal llamado aval, ahorita vamos a hablar de eso, en el cual las partes se obligan recíprocamente, o sea, hay obligaciones de las dos partes, una, a ceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra, pagar un precio cierto. Entonces, nos ha pasado, a ver, por ejemplo, oye, la renta, sobre todo en arrendamiento comercial, industrial o de bodegas, nos han llegado casos como la renta va a ser un porcentaje de los ingresos de la empresa. Aquí la pregunta es, ¿eso es un precio cierto? La respuesta es no, porque pues, no tengo claridad hoy de cuánto va a ser ese monto de la renta.
Entonces, la renta tiene que ser un precio cierto en moneda nacional. Las operaciones en México deben de establecerse en moneda nacional, aun y cuando hay algunos lugares del país en donde se utiliza el dólar como moneda de curso, no es moneda de curso legal. Entonces, tienen que establecerse en moneda nacional, ¿no? Entonces, el ceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar un precio cierto. Esto significa que durante la vigencia del contrato de arrendamiento, el poseedor del bien inmueble no es más el propietario. Es propietario, tiene la propiedad del bien inmueble, pero no tiene la posesión. La posesión la tiene temporalmente a través de la cesión del uso o goce el inquilino. Entonces, muchas veces ocurre que, oye, pues es que pues necesitaba entrar al inmueble porque quería, y pues el inquilino estaba de vacaciones y yo necesitaba entrar para hacer una reparación. Es sumamente peligroso que los propietarios tengan acceso al bien inmueble durante la vigencia de un arrendamiento porque la posesión la tiene el inquilino. ¿Y cuál es el riesgo? Bueno, cuando uno entra sin permiso a un inmueble que está en posesión de un tercero, eso se llama despojo y es un delito penal. Entonces, si el inquilino es mañoso, canijo, puede denunciar a nuestro cliente propietario por despojo o incluso por robo, porque puede decir que allí había dinero, allí había alguna obra de arte, ya hemos tenido esos casos. En particular tuvimos uno que recuerdo muy bien sobre una obra de arte. Allí había una obra de arte, mire, aquí tengo las fotos y honestamente la defensa fue muy complicada para el propietario. Y bueno, finalmente salió avante. Ese tipo de defensa no la hacemos nosotros, pero no son defensas fáciles. Así es que es bien importante que recomienden a sus clientes que no importa si está por terminar el contrato, no importa si ya venció el contrato, aunque haya vencido el contrato, la posesión está dada al inquilino durante la vigencia y después de la vigencia, porque en la mayor parte de los códigos civiles del país se establece que después de la terminación del contrato, después de la vigencia específica del contrato, los contratos se renuevan de manera tácita, es decir, sin que se escriba nada, sin que se renueve el contrato, se renuevan de manera tácita, de manera indefinida. O sea, que aun y cuando haya vencido el contrato, nuestros clientes no deben de ingresar al inmueble a menos que haya un convenio que rescinda y que termine las obligaciones contractuales del arrendamiento, ¿vale? Entonces, bueno, ya hablamos del uso y el goce, para aclararlo en términos prácticos, y hablamos del precio cierto. Si la renta no se establece de manera así específica, explícita, con un monto en pesos mexicanos, puede haber problemas para cobrarla, puede haber problemas para que el inquilino se haga pato y utilice ese argumento como, pues es que yo no sabía cuál era el monto de la renta. No lo dice aquí en este artículo que estoy citando del Código Civil de la Ciudad de México, que en realidad son códigos artículos muy parecidos, las definiciones son muy parecidas en los distintos códigos civiles del país, pero también es importante establecer el lugar de pago y lo vamos a ver dentro de algunas láminas, ¿no? Es decir, dice ahí en la lámina, el arrendamiento es la posesión temporal de un bien por la cual se paga una cuantía llamada renta, ¿vale? Vamos adelante. ¿Quiénes son las partes contratantes en el arrendamiento? Son tres. Básicamente las conocemos: el inquilino o arrendatario, el propietario o arrendador, y un tercero que suele utilizarse como, digamos, garantía delante del propietario que acompaña las obligaciones del inquilino. Normalmente esta tercera figura se compromete a lo mismo que el inquilino, pero sin tener el uso y el goce del inmueble. El uso y el goce lo tiene el inquilino y la obligación del pago la tienen, cuando hay esta tercera figura, la tienen tanto el inquilino o el arrendatario, como el tercero, que es el fiador o el obligado solidario, ¿ok? Entonces, son esas tres figuras. Vamos a ir explorando quiénes pueden fungir como arrendatario, quiénes pueden fungir como arrendador y quiénes pueden fungir como fiador o obligado solidario. Esta última figura en particular, antes de entrar en los detalles de cada una, esta última figura, la del fiador o obligado solidario, suele mal llamarse aval,
Por favor, se los imploro, no digan aval, porque si dicen aval, lo único que están diciendo es que no saben, ¿sale? Se llama fiador si es que deja un inmueble en garantía, y si no deja un inmueble en garantía, se llama obligado solidario. Repito, se llama fiador si deja inmueble en garantía, y si no lo deja, se llama obligado solidario. El aval es una figura que se utiliza en operaciones mercantiles, o sea, de crédito. Entonces, si uno pide un crédito, la institución crediticia puede pedir un aval, ¿vale? Eso es otra cosa, eso no es arrendamiento. En arrendamiento se llama fiador u obligado solidario. Y la diferencia entre ambos, repito, es el inmueble en garantía. Fiador sí tiene inmueble en garantía, obligado solidario no. Son figuras muy útiles, estas dos, porque no solamente se comprometen a pagar, y bueno, pues hay formas de hacerlos pagar a la fuerza, pero también al menos en nuestros contratos, también tienen ciertas facultades adicionales. La más importante que voy a citar aquí es entregar el inmueble en renta. Entonces, ¿qué pasa? No, el inquilino se fue y no paga. Por lo tanto, presionamos al fiador para que, bueno, pues tiene que pagar la renta. Entre tanto, no firme no firme el convenio entregando la posesión del inmueble de vuelta hacia el propietario, tiene que seguir pagando la renta. Entonces, al momento de decirle esto al fiador o al obligado solidario, se asusta porque todo ese tiempo sigue corriendo la renta. Entonces, se le sigue acumulando una deuda a él o a ella, a la abuelita que firmó de fiadora, al tío que firmó de fiador, a la mamá que firmó de obligada solidaria, se le sigue acumulando la renta. Entonces, están dispuestos y dispuestas a firmar la entrega del inmueble en el convenio de terminación del arrendamiento, ¿vale? Esta facultad es bien importante. Si en sus contratos no la tienen, recomiendo que la pongan, y dependiendo de la ciudad en la que estén, la facultad, o bueno, el término de orden y exclusión, ahorita lo explico, puede o no ser renunciable. ¿Qué significa orden y exclusión? Si tú inicias un procedimiento en contra del inquilino, hay artículos en algunos códigos civiles que establecen que primero tienes que agotar todas las vías posibles con el inquilino antes de emprender acción legal contra el fiador o contra el obligado solidario. Eso se llama orden y exclusión. En algunos códigos civiles, estos artículos son renunciables. En algunos códigos civiles no son renunciables. Nosotros podríamos, si quieres, Guille, decirme más o menos la distribución geográfica de los asistentes, de los que se registraron, y podemos mandarles un análisis de los códigos civiles de las ciudades en las que están para decirles si son renunciables o no. Pero mientras eso ocurre, pueden buscar el Código Civil de su localidad en Internet y ver si estos artículos de orden y exclusión son renunciables. Si son renunciables, hay que renunciar a ellos en el contrato. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de renunciar al orden de exclusión? Que podamos emprender nosotros o el abogado que se encargue de un procedimiento de este tipo, que podamos emprender acción legal contra el inquilino y contra el fiador obligado solidario en paralelo. Entonces es doble presión. Si no logramos éxito con el inquilino, entonces logramos éxito con el fiador y trabajamos al mismo tiempo. Si no son renunciables, tenemos que agotar primero con el inquilino para después iniciar con el fiador, ¿vale? En la mayor parte de los códigos civiles de México, salvo alguna que otra excepción, son como 5 estados en los que no los recuerdo ahorita, son renunciables, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver las figuras que pueden actuar como arrendatarios, ¿vale? Empezamos por los inquilinos, que es la parte de en medio de la lámina. Para ser inquilino puede ser persona física o persona moral a través de los representantes legales de la persona moral, o las albaceas, es decir, yo soy albacea de algún proceso sucesorio y puedo fungir como inquilino a nombre de las personas a las cuales represento en el proceso sucesorio, ¿vale? Para ser albacea, tengo en la mayor parte nuevamente de los códigos civiles
tengo que renovar mi cargo al menos una vez por año, en la mayor parte de los códigos civiles, y si no tengo la renovación del cargo, este cargo sí, digamos, termina, o sea, no se renueva indefinidamente, tiene que haber una reunión de los herederos para confirmar el nombramiento nuevamente, ¿vale? Bien, arrendadores o propietarios, ¿quiénes pueden rentar su propiedad a un inquilino? Bueno, los propietarios directamente, las albaceas también, representando a sus herederos, a los que representan, valga la redundancia, y pueden ser personas físicas o personas morales, es decir, personas o empresas, y las empresas a través de sus representantes legales. Y aquí hay una figura adicional que es el administrador del inmueble. Hay gente que se dedica a administrar inmuebles en renta, que los anuncia en las plataformas de portales inmobiliarios, consigue a los 2 o 3 prospectos, los investiga, los propone, igual que un intermediario tradicional, los propone al propietario y finalmente se queda un inquilino al cual el administrador le va a cobrar la renta mensualmente, el dinero va a caer a la cuenta del administrador y el administrador a su vez lo va a depositar, habiendo cobrado ya una comisión por ello, al propietario. Normalmente es una comisión que va entre el 7 y el 12%, dependiendo del tipo de arrendamiento que se trate, y además se encarga de mantener el inmueble en condiciones óptimas para el uso del inquilino, es decir, le da mantenimiento al inmueble. Si se rompió una tubería, el administrador es quien lleva al trabajador para que la cambie, etcétera. Le da mantenimiento al inmueble y los gastos de esos mantenimientos los cubre el propietario. El administrador solamente lo administra. El propietario cubre esos gastos. Y por último, el administrador suele encargarse de conseguir al abogado para que lleve a cabo el juicio en caso de ser necesario, ¿vale? Entonces, esas son las figuras que pueden fungir que pueden firmar un contrato de arrendamiento como propietarios, disculpen. Y por último, el fiador obligado solidario, ya lo expliqué más o menos antecitos. Entonces, son personas físicas o morales a través de sus representantes legales y también las albaceas. Les repito, el fiador deja un inmueble en garantía que debiera estar libre de gravamen, es lo más recomendable, que esté libre de gravamen. Nosotros normalmente, antes de aceptar a algún fiador con inmueble en garantía, hacemos una investigación justamente de la libertad de gravamen ante el registro público y se queda como garantía del arrendamiento para que si el inquilino no paga, esa garantía se remata, se hace todo un procedimiento lento y complejo y demás, a través del cual se remata el inmueble en garantía y se recuperan las rentas, ¿vale? Entonces, esas son las tres figuras que pueden firmar un contrato de arrendamiento. Nos han llegado cada tipo de locuras, cada cosa rara, no hay más que esas 3 figuras, el aval no existe, las albaceas tienen que tener sus nombramientos, para firmar como persona moral, el representante legal tiene que tener el poder adecuado. Normalmente, en la mayor parte de los códigos civiles son poderes notariados, entonces un poder simple no funciona, ¿vale? Entonces son estas 3 y nada más, ¿ok? Vamos. ¿Qué no debemos de pasar por alto? Bueno, primero, los nombres de los contratantes. No saben la de líos que son líos tontos, o sea, líos que no implican que perdamos el juicio, pero son líos que pues finalmente tomarán tiempo si es que hay que llegar a juicio. Los nombres de los contratantes, sobre todo, se presta a errores cuando son nombres compuestos, son nombres largos, o que viuda de no sé qué, o que cosas de este estilo, ¿no? Entonces, sí, O cuando el marido deja el nombre de pila o el primer nombre y no el segundo o el nombre compuesto, yes. o cuando la esposa, sí, 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 y Sí, es verdaderamente tedioso. es una vaina. Rectificaciones, juicios. Sí. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Vamos a suponer, María Guadalupe González Fernández, ¿no? Pero resulta que enviudó.
Entonces, se pone María Guadalupe González Fernández, también conocida como María Guadalupe de Pérez, también conocida como María Guadalupe González, viuda de Pérez, también conocida como Ma Guadalupe González Fernández, no estoy exagerando, ¿eh? También conocida como Ma GPE, porque GPE se abrevia como Guadalupe González Fernández, o sea, si la señora... Salvaguarda de todo tipo. Exacto, si la señora es conocida de múltiples formas, más vale plasmarlas en el contrato para que no haya después de que no es la misma persona. Porque si ocurren ahorita, bueno, normalmente este tipo de errores, salvo el uso de suelo, el pago de la renta, se resuelven a través de pequeños juicios previos que se llaman medios preparatorios, que se llaman jurisdicciones voluntarias, que se pueden resolver, son errores que se pueden resolver, pero van a alargar el procedimiento. Entonces, ¿para qué ponemos a nuestros clientes en este tipo de riesgos si sencillamente cuidando de entrada estos detalles, pues se llevará un procedimiento mucho más fluido, ¿no? Entonces, nombres de los contratantes, nombre completo tal y como está en las identificaciones sociales. Si tienen nombres de este tipo, como los que les puse en el ejemplo, si en la conversación salió que me enviudó hace poco, si tiene muchos nombres, no sé, 3, 4 nombres, lo que yo les recomiendo es que pidan una identificación adicional. ¿Para qué? Para que al menos pongamos fulana de tal, también conocida como, y la otra forma en la que aparezca en la otra identificación, ¿vale? Entonces, repito el tip. Si tiene nombres largos, enviudó hace poquito, cosas de este estilo, pidan una segunda identificación, ¿ok? Domicilios detallados y actualizados. ¿Por qué? Porque los domicilios sirven para oír y recibir notificaciones, o sea, para que vaya alguien del Poder Judicial a decir, hey, no ha pagado la renta, o hey, sálgase de aquí, ¿ok? O sea, los domicilios para oír y recibir notificaciones son para eso, para que una autoridad vaya y deje una notificación oficial sobre un procedimiento jurídico. ¿Qué pasa si el domicilio para oír y recibir notificaciones está mal? Pues no va, la notificación no va a surtir efecto. Entonces hagan de cuenta que no se hizo nada. Vamos a tener que hacer un procedimiento previo para poder enmendar este error, ¿no? ¿Qué suele pasar? Bueno, el domicilio del inmueble arrendado. Hay veces que el inmueble tiene, por ejemplo, está en una esquina y tiene acceso por la avenida y por la calle. O sea, la esquina la forman una avenida y una calle, ¿no? Entonces tiene acceso por la avenida y por la calle. Lo más recomendable es poner ambos domicilios. Entonces, avenida fulana, número sutano, con acceso también en calle tal, número tal, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, y si el inquilino es mañoso, puede clausurar una de las entradas, uno de los accesos, el que está identificado en el contrato como domicilio, y por lo tanto la notificación no surte efecto porque el actuario del Poder Judicial no va a poder entregar en ese domicilio, sino en el otro, en la calle, ¿no? No va a poder entregar en la avenida, va a entregar en la calle, pero el notario no va a entregar en la calle porque el domicilio establecido en el contrato no es el de la calle, ¿va? Entonces, si este es el caso, hay que poner ambos domicilios. Este tipo de inmuebles que están todavía en lugares que no hay numeración convencional, como Avenida Providencia número 27, o sea, estos lugares en donde es lote fulano, manzana sutana, se tiene que poner con mucho cuidado lote fulano, manzana sutana, ¿vale? Y si ya tiene algunos recibos con domicilio convencional, también ponerlo. Entonces, Avenida de las Américas, número 325, antes manzana tal, lote tal. Vale la pena poner ambos posibles domicilios para que no haya pierde y que el actuario no quiera hacerse pato. Porque, ¿qué es lo que creen que busca el actuario haciéndose pato? Pues lana, ¿no? Sencillamente. Digo, si hay un sustento jurídico, ¿no? Evidentemente hay un sustento jurídico que pues la notificación se tiene que entregar en el domicilio establecido. Pero lo que realmente se suele buscar es lana. Hay algunas ciudades en donde es más limpio este rollo.
por citar un par de ejemplos, Querétaro, Guadalajara suelen ser un poquito más lentos, pero lugares como Ciudad de México, Estado de México, etcétera, pues la verdad es que muchas veces, tristemente, las autoridades lo que buscan es un poco más de lana, ¿no? Gratificaciones más grandes. Un error muy común en arrendamientos comerciales o no habitacionales, comercial, industrial y de bodega, es que el domicilio para oír y recibir notificaciones del inquilino por error o ignorancia en el contrato se establece como el domicilio arrendado. Eso es un error importante y muy común. Si el arrendamiento es industrial, comercial o bodega, es decir, no habitacional, el domicilio para oír y recibir notificaciones no debe ser el inmueble en renta, debe ser un domicilio alternativo del inquilino. ¿Por qué? Porque si el inquilino se desaparece del local o de la oficina o de la bodega, ¿en dónde lo encontramos? Entonces pídanle al inquilino un domicilio alternativo, su casa habitación, su oficina, el domicilio de algún familiar, etcétera, para que si es que hay que hacer diligencias y la persona desapareció del inmueble en renta, haya dónde dejar los documentos o haya dónde hacer las diligencias, ¿ok? Ese es un tip importante. Va, pago de la renta. Les decía que el monto tiene que ser cierto, entonces tiene que ser un monto específico, ¿no? Pero no solo eso, se tiene que determinar con claridad el plazo, es decir, a más tardar el día 5 del mes, de cada mes, o el quinto día hábil de cada mes, o sea, ser muy específicos y establecer también el lugar y la forma de pago. No recomendamos que en el contrato quede establecido que la renta se pagará en efectivo. Muy importante, repito, no recomendamos que en el contrato se establezca que la renta se pague en efectivo. ¿Por qué? Porque la renta pagada en efectivo, primero, con todo el tema de extinción de dominio, puede ser una señal de alerta que si quieren en otro taller con todo gusto determinamos. Pero entonces, primero por extinción de dominio, ¿va? Segundo, la renta en efectivo suele el casero, el propietario, querer irla a cobrar al inmueble en renta y suelen decirles sus clientes a ustedes que de una vez para echar ojo, ¿sale? Si la renta se cobra en efectivo en el inmueble en renta y el inquilino no paga la renta, en el momento de hacer la demanda, la carga de la prueba de que no se ha pagado la renta cae sobre el propietario. Y la pregunta de la autoridad será, propietario, ¿cómo me comprueba usted que el inquilino no le pagó la renta? En el contrato dice que usted iría a su casa a cobrarle la renta. ¿Cómo me comprueba usted que usted fue a la casa y que el inquilino no le pagó la renta? Ningún inquilino le va a abrir al propietario para firmarle un papel y decirle no le voy a pagar la renta, ¿cierto? Entonces no hay prueba de que no hay pago de renta. Eso es muy delicado. Si no hay prueba de que no hay pago de renta, no hay juicio. Y si no hay juicio, pues ya valió todo, ¿no? Entonces, el lugar de pago de la renta debe ser en el inmueble. Si va a ser en efectivo, lo cual no recomendamos, pero si aún así su cliente dice va a ser en efectivo, es en el inmueble del propietario. Pero mejor aún, en la cuenta del propietario. Tiene que ser en la cuenta del propietario o en la cuenta que el propietario destine para ello. Puede ser la cuenta de la hija, de la nuera, de la esposa, de quien sea, pero una cuenta. Y ahí la carga de la prueba es para el inquilino. Tiene que mostrar fichas de depósito de que sí pagó la renta. Y si no hay fichas de depósito, no hay pago de renta. Y si no hay pago de renta, hay juicio. Y hay juicio ganado. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Bueno. Vigencia, contemplar las vigencias señaladas por ley. Hay algunos códigos civiles que establecen vigencias mínimas y vigencias máximas. Sobre todo vigencias mínimas en habitacional. Por ejemplo, en Ciudad de México, la renta habitacional como mínimo puede durar 1 año. Entonces, si hay alguien que dice, bueno, vamos a firmar un contrato de arrendamiento por 6 meses y el inquilino pasan los 6 meses y no se quiere salir, sigue pagando sus rentas. O sea, no es un tema de falta de pago de renta. Simplemente no se quiere salir. ¿Por qué? Porque le gustó la casa, porque está feliz ahí, no se quiere salir. Bueno, el juez puede decir,
pues qué pena, propietario, pero en esta ciudad, de acuerdo al Código Civil, el plazo mínimo para arrendamiento habitacional es de 1 año. Así que aunque usted haya puesto 6 meses, ¿qué cree? Ese artículo no es renunciable y el inquilino se puede quedar 1 año, ¿vale? Entonces, lugares como Ciudad de México, las rentas a corto plazo de 6 meses, de 3 meses, de 9 meses, tienen ese riesgo, que si el propietario quiere el inmueble de regreso al terminar la vigencia, probablemente pierda el juicio. Bueno, no probablemente, va a perder el juicio, ¿ok? Se tendrá que hacer más bien por vía extrajudicial. Y si el inquilino está asesorado, sabrá que pues tiene todas las de ganar en tribunales, ¿no? Es Garantía. interesante este punto, ¿no? Para todo esto, todas estas plataformas de rentas rápidas, ¿no? Temporales y demás, donde uno, a ver, por lo que entiendo de lo que está diciendo Javi, yo podría rentar un departamento por 1 semana, o cualquier persona por 1 semana y quedarse 1 año en él sin ningún problema, ¿no? Así es, así es. A menos que ay, se me fue el término, se configure un hospedaje. Si se configura un hospedaje, ahí es distinto. El hospedaje se da siempre y cuando no se entregue posesión y el inmueble tenga todo el mobiliario necesario para vivir y tenga servicios adicionales como internet, como limpieza, como mantenimiento. Entonces se puede configurar un hospedaje. Pero si no hay contrato de hospedaje, lo cual ocurre en estas plataformas, sí, algún huésped mañoso podría decir, pues no, yo estoy rentando y pues rento al precio que a mí se me dé la gana porque no hay contrato y entonces va a vivir ahí de gratis algún tiempo mientras se establece la situación jurídica, ¿no? Sí es un riesgo. A tener en cuenta, ¿no? Importante Sí. cubrirse en esos casos. Así es. Bien, garantías, fiador obligado solidario, ya lo mencionábamos, con un inmueble en garantía en caso de ser fiador, sin él en caso de ser obligado solidario, y depósito en garantía. Importante mencionar que el depósito en garantía en la mayor parte de los códigos civiles del país no está permitido que se utilice para cubrir la última mensualidad del arrendamiento. El espíritu del depósito en garantía es cubrir los daños que queden en el inmueble diferentes al uso normal y deudas por servicios, ¿ok? Entonces, pues para pagar ahí lo que quedó de luz, lo que quedó de agua, etcétera, normalmente se tienen que devolver. Aquí sí los códigos civiles son flexibles, establecen que se tienen que devolver los depósitos al terminar el arrendamiento, pero suelen no establecer un plazo. Lo más recomendable desde nuestra experiencia es que se establezca en el contrato que se devuelvan 2 meses después, porque algunos servicios hacen cortes bimestrales, ¿va? Si no es el caso de la localidad en la que están, si todos los servicios de luz, por ejemplo, son mensuales, pues entonces podrán devolver al terminar los 30 días, ¿no? Pero no se recomienda que sean para cubrir el último mes de arrendamiento. Y por último, el uso de suelo. Sabemos que hay gente que dice, no, pues es una casa y no tiene el uso de suelo, la vamos a rentar para oficina. Hay muchos bemoles al hacerlo, hay riesgos de clausura. En Ciudad de México, en algunos casos se puede rayar en lo penal. Son pocos los casos y son muy específicos, pero tiene implicaciones hasta penales. Entonces, lo más recomendable es que se rente para lo que es. O sea, si tiene el uso para habitacional, se rente para habitacional. Si no lo tiene, pues a lo mejor el cliente insiste. Ustedes tienen que ser muy claros en que no se los recomiendan. Y pues al menos si es con nosotros, no aceptaríamos un uso distinto al que está autorizado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay riesgos a nivel juicio, sobre todo en algunas localidades. Bien, seguimos. Javi, acabo de hacer Sí, una pregunta en línea y es, ¿es el aval un instrumento aplicable a la celebración de un contrato de renta? ¿Puedes creer que va ganando el sí? ¿en serio? Sí, Ok, pues no, debo decirles que no. El aval es una figura que se utiliza únicamente en operaciones mercantiles, repito. En arrendamiento, en materia civil, se llama fiador o obligado solidario. No se llama aval.
¿ok? Espero ser muy claro con esto. No digan aval. Aval, lo único que muestra es que están hablando de una operación mercantil o que no tomaron este curso, ¿va? Entonces se llama fiador, fiador obligado solidario, ¿va? Muy Fiador, bien. fiador, Muchas no aval. gracias. Bien. ¿Cuándo no existe el contrato? Puede haber abogados mañosos que van a tratar de utilizar un recurso que se llama nulidad. Nulidad, o sea, el contrato no existe, el contrato es nulo. ¿Cuándo el contrato es nulo? Cuando los nombres de los contratantes son incorrectos, entonces tenemos que hacer el juicio que les mencionaba de medios preparatorios. Cuando la dirección del inmueble en renta es incorrecta, hay que hacer medios preparatorios, hay que enmendar el procedimiento. O cuando el contrato no es por escrito. Este tiene un asterisco porque no es nulo como tal. O sea, se pueden celebrar arrendamientos de palabra, pero la forma de demostrarlo en tribunales es muy complicada. Entonces, evidentemente, siempre es recomendable que haya un contrato por escrito lo más actualizado posible conforme a la legislación vigente, ¿vale? Entonces, voy a subrayar lo que acabo de decir, lo más actualizado posible conforme a la legislación vigente. Es decir, puede que tengas un súper contrato hecho por un súper abogado, pero de hace 2 años, lo más seguro es que no te sirva. Puede que tengas, que tu cliente tenga un contrato con el que siempre ha rentado y se siente súper cómodo con ese contrato, lo más seguro es que no sirva. ¿Por qué? Porque no está actualizado conforme a la legislación vigente. Y cuando digo legislación vigente, no solo digo leyes en códigos civiles, sino también me refiero a criterios de jueces. Los criterios de jueces se vuelven legislación. Entonces, por eso es importante que se acerquen a abogados expertos en arrendamiento para que conozcan los criterios ya de los jueces en el tribunal. No la teoría, no el contratito escrito que cualquier abogado hace, no, ya los criterios en tribunales, ¿vale? Entonces, súper, súper importante que no porque sea el contrato que siempre ha servido, pues va a ser un buen contrato, ¿no? Bien. Obligaciones de las partes. Son muy lógicas, pero créanme que siempre hay dudas que a veces nos sorprenderíamos, ¿no? Obligaciones del arrendador, entregar el inmueble en condiciones para el uso convenido y que ofrezca higiene y seguridad. ¿Qué cosas no son higiene y seguridad? Goteras, humedades, hongos en paredes, salitre, ¿ok? Son cosas que los caseros suelen no ponerles la importancia debida y el inquilino puede utilizar esas condiciones como pretexto suficiente para no pagar la renta y que creen que pueden ganar en tribunales, ¿ok? Repito, hongos, humedades, goteras, salitre, pueden ser condiciones consideradas no salubres, ¿ok? Entonces, si les están dando un inmueble con esas condiciones, yo les recomiendo que con el mayor tacto posible le digan al casero, arréglalo. Y si ven que está grave la cosa, recomendación, ni lo tomen, porque el día que eso se convierta en un problema en tribunales, el propietario les va a decir, pues no me dijiste. No, sí te dije, ¿no? Pero bueno, responder por vicios ocultos, evidentemente es responsabilidad del propietario, no estorbar ni embarazar la cosa arrendada, o sea, permitir el acceso, facilitar, vamos a suponer, en un condominio, en un edificio de departamentos, pues si el inquilino está pagando sus rentas, el casero tiene que pagarle el mantenimiento para que tenga acceso, evidentemente, el inquilino, ¿no? Y garantizar el uso o goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato. Vamos a hablar de las obligaciones del arrendatario, satisfacer la renta en tiempo y forma convenidos. Esto es bien importante, la renta en tiempo y forma. Hay algunos códigos civiles, de hecho son los menos, en particular el de la Ciudad de México, que le pone especial énfasis en la palabra tiempo, no solo en la forma, que incluye el monto, sino también en el tiempo. Es decir, en la Ciudad de México, si la renta no se pagó a tiempo, se considera no pagada.
¿ok? Y es entonces razón suficiente para echar a un inquilino después de 2 meses en los que no pagó la renta en tiempo y en forma. En la mayor parte del resto del país, los juicios no son civiles de arrendamiento, sino son juicios de desahucio. En los juicios de desahucio, el tiempo no es tan importante, lo importante es la forma. ¿Y cuál es el gran bemol de un juicio de desahucio en cuanto al tiempo? Que incluso durante el procedimiento, es decir, ya se inició la demanda y vamos avanzando y ya tenemos fecha de lanzamiento, si el inquilino paga la renta durante el proceso, como el tiempo no es tan importante en un juicio de desahucio, el procedimiento se puede echar abajo, ¿ok? Eso es bien, bien importante que lo sepan. Entonces, y les digo, en cuanto me tenga yo idea de qué localidades están conectados, puedo hacerles un análisis de los códigos civiles y compartirles si es juicio de desahucio, qué artículos son renunciables, etcétera, para que tengan claro esto, ¿no? La legislación, extrañamente, y en verdad creo que extrañamente, más cuida de los propietarios es la de la Ciudad de México en cuanto a este tema, el tiempo de pago. No importa si el inquilino paga durante el procedimiento, como no cumplió con el pago a tiempo, se considera pago no hecho y el proceso continúa. No así en los juicios de desahucio que son en la mayor parte del país, ¿no? Bien, responder por los perjuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa de sus familiares, sirvientes o subarrendatarios. Entonces, los daños al inmueble diferentes al uso para el cual está destinado el inmueble corren por cuenta del inquilino. Voy a aclarar esto. Oye, a la hora, por ejemplo, se termina el arrendamiento, se están haciendo las negociaciones para la devolución del depósito y el propietario dice, oye, es que alrededor de los apagadores está sucio. Pues sí, ¿qué querías? ¿Que no prendiéramos la luz? ¿No? Pues obviamente va a estar sucio, van a estar los dedos, las huellitas de los dedos de los niños. Y estoy señalando ya porque ahí tengo un apagador, perdón, alrededor del apagador, eso es normal, ¿no? Oye, te voy a disminuir lo que te voy a devolver de depósito, porque en la pared, bueno, allá atrás ven un reloj, ¿no? Porque en la pared pusiste un taquete y un tornillo y pues tengo que resanar. Oye, pues ¿qué querías? Que no tuviera nada colgado en las paredes. Entonces, bien importante distinguir que los daños ocasionados al inmueble por el uso normal corren por cuenta del casero. Si son daños ya adicionales al uso normal, vamos a decir, pues había huellas de patadas en las puertas, pues las puertas no son para patearlas, ¿no? O balonazos, huellas de balonazos en las paredes del patio, pues el patio no es para jugar fútbol, o sea, daños adicionales al uso normal sí corren por cuenta del inquilino. Pero hay buenos ¿Okay? ejemplos, Javi, en este sentido, del tema de, por ejemplo, del boiler, ¿no? Que es siempre un tema a discutir y poner sobre la mesa. En ese caso, ¿qué es? Bien, buenísima pregunta. Normalmente si el boiler está en su periodo de garantía, si tiene daños no cubiertos por la garantía, suelen ser por mal uso y entonces lo tiene que cubrir el inquilino, ¿no? Fuera del periodo de garantía, pues ahí es muy discutible, o sea, es súper discutible. Normalmente, pues si no sirve el boiler, pues a menos que el inquilino lo haya pateado o cosas por el estilo, pues el boiler no servía y tiene que responder el propietario. Pero suele ser un punto de discusión. En nuestra experiencia, nunca reconoce ni uno ni otro la responsabilidad. Entonces, ¿qué le recomendamos nosotros? Pues váyanse micha y micha. Y ya, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar? Vamos a traer peritos para que determinen quién quemó el boiler. Ahora, si el boiler se perforó, pues ya estaba viejo, ya le toca al propietario, pero si es un boiler relativamente reciente, lo que nosotros siempre le recomendamos a los clientes, váyase micha y micha, ¿no?
A veces hay que recurrir a soluciones más prácticas que tratar de realmente esgrimir responsabilidades, ¿no? Bien, Siempre es el acuerdo, servirse de la ¿no? cosa. Digo, en todos los casos siempre será mejor un mal acuerdo, ¿no? Exacto, Que lo que sigue. que un buen play, claro. Servirse de la cosa solamente para el uso convenido o conforme a la naturaleza y destino de ella, es decir, el uso de suelo, bueno, hay gente que pone negocios en sus casas, eso se puede, siempre y cuando depende nuevamente de los códigos civiles, el porcentaje del inmueble destinado al negocio no represente más allá de cierto porcentaje, hay límites en algunos códigos civiles, y sea para el sustento de la familia, eso sí lo establecen la mayor parte de los códigos civiles. ¿Cómo qué? Bueno, si el inmueble está en una avenida y pues la persona vende tortillas y las vende ahí en la ventana, no pasa nada. Pero si pone una fábrica de tortillas, evidentemente ahí ya hay un tema y es causal de rescisión. Si el inmueble fue utilizado para algo para lo que no se debe utilizar, es causal de rescisión. Y no se diga para temas de delincuencia y demás, ¿no? Ahí entraríamos en extinción de dominio. Bien. ¿Cuál es la problemática más común? Bueno, las problemáticas se arreglan por vía extrajudicial y por vía judicial. Vía judicial es en tribunales. Ahora sí que pues, no nos pusimos de acuerdo, vámonos con un juez, o por vía extrajudicial. Existen nuevos métodos alternativos de justicia que son válidos. De hecho, nosotros utilizamos uno de ellos, que es el arbitraje, que sustituye al juicio. Y existen otros que pues se han vuelto populares, que merecerían un capítulo completo, que realmente son legales si se utilizan en el momento en el que se da el problema. Voy a ser más explícito. Firmar hoy un convenio de mediación, hoy que estoy iniciando el arrendamiento, es una práctica abusivísima. Abusivísima. ¿Por qué? Porque no hemos tenido el problema y ya estoy firmando como inquilino mi sentencia. Eso es lo que se firma en un convenio de mediación junto con el contrato de arrendamiento. ¿Y qué creen? Que el convenio de mediación es ejecutable en caso de que no se, de que el inquilino no lo obedezca, digamos, no se sujete a él, entonces es ejecutable en tribunales. El punto aquí, el punto fino es que si se firma antes del problema, está violando un derecho constitucional que es el de audiencia, que más o menos dice lo siguiente, la Constitución, que es la mamá de todas las leyes en cualquier país. Arriba de la Constitución está el derecho internacional. Después viene la Constitución y eso manda en cualquier país, ¿no? Entonces, en la Constitución dice que para ser privado de tus derechos o posesiones, tienes que ser oído y vencido en tribunales ante una autoridad competente. Y en tribunales puede ser algún medio alternativo de justicia establecido por la ley, o sea, no necesariamente tiene que ser delante de un juez, puede ser ante un mediador, con todas las de la ley, ante un árbitro, con todas las de la ley, pero tienes que haber sido oído y vencido, ¿sale? Eso es derecho constitucional básico. Si el inquilino firma un convenio ante un mediador o un convenio transaccional, son prácticas que se han venido utilizando recientemente, junto con el contrato, es tan abusivo como cuando en una empresa te hacen firmar, cuando te dan tu contrato laboral, te hacen firmar una hoja en blanco, ¿sale? Así de feo. Entonces, pues, híjole, si yo fuera inquilino, jamás firmaría en un lugar en el que me estén pidiendo firmar ahorita un convenio transaccional o un convenio ante un mediador. O sea, el contrato establece nuestras voluntades y si no nos ponemos de acuerdo a la hora de la hora, o sea, ya entrando en vigor el contrato, pues iremos ante la autoridad competente, ¿no? Pero ahorita decir que si no te cumplo me tengo que salir en 5 días es abusivo. ¿Por qué? Porque ¿por qué no te cumplí? Ahí es en donde la audiencia tiene sentido. ¿Por qué no te cumplí? Porque veíamos hace unas láminas, hace un par de láminas, porque hay humedades, porque hay salitre, porque hay hongos, porque embarazaste el uso de la cosa, o sea, no me permitiste la entrada,
porque no pagaste el mantenimiento y no me abrían la pluma para entrar al condominio o al coto o al residencial, etcétera, 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 ¿no? Bien, extrajudicialmente, eso fue un paréntesis para hablar de judicial. Extrajudicialmente, si el inquilino perturba la paz privada y pública, eso se dirime extrajudicialmente. Mascotas no permitidas y establecido en el contrato, no se permiten las mascotas. Desperfectos en el inmueble, roomies o subarrendamiento. El subarrendamiento puede estar permitido en el contrato de arrendamiento o no permitido en el contrato de arrendamiento. Cada propietario define. Nosotros realmente siempre recomendamos, a menos que se trate de comercial, u oficinas, no permitir el subarrendamiento, sobre todo en habitacional, no permitir el subarrendamiento. Y en materia judicial, mala elaboración del contrato de arrendamiento, extinción de dominio, incumplimiento en el pago de las rentas, es decir, ante estas causales nos tenemos que ir a juicio, ¿va? Abandono del inmueble arrendado, negativa para desocupar al momento del lanzamiento y falta de pago en los impuestos y otras obligaciones fiscales. Todo eso se dirime en tribunales. Aquí solamente, ya para irnos acercando a la recta final, solamente insistir en cosas nuevas que han venido dándose en materia de extinción de dominio. Insisto, si quieren podemos agendar un capítulo completo, pero es importante que sepan que una de las pruebas, de las nuevas pruebas en un juicio de extinción de dominio, es el pago de los impuestos. Es la forma en la que la autoridad hoy acepta que el arrendamiento se dio de buena fe. Y la buena fe es la única prueba válida en un juicio de extinción de dominio. Es dicho de otra manera. Si su cliente propietario no paga sus impuestos y se da un juicio de extinción de dominio, entonces la autoridad decide, basada en la ley, que no hubo buena fe en el arrendamiento y por lo tanto la extinción de dominio, ¿qué creen? Que procede. Por lo tanto, es bien importante que sus clientes sepan que tienen que pagar sus impuestos. Y hay una iniciativa en algunas localidades, en Ciudad de México y en algunos otros estados, para que a la hora de ejecutar la cobranza de adeudos, se tenga que demostrar que se pagaron los impuestos. O sea, están tratando de apretar por distintas vías el pago de los impuestos del arrendamiento. Ahora, solamente un paréntesis. Que no nos gusta, no nos gusta. Que a nuestros clientes caseros no les gusta, no les gusta. Pero la neta de la neta, y perdónenme el término, es que la renta es un ingreso, no es un ingreso exento. ¿Cuáles son los ingresos exentos? Donativos entre cónyuges, donativos de padres a hijos, de hijos a padres, y algunos otros, ¿no? Las organizaciones sin fines de lucro, etcétera. Pero la renta per se es un ingreso desde que yo no existía, no es un ingreso exento. Por lo tanto, la renta desde siempre ha estado sujeta al pago de impuestos. Lo que pasa es que era un instrumento de evasión súper popular. Pero la renta siempre, en todas las misceláneas fiscales, se ha considerado como ingreso, ingreso gravable y por lo tanto acumula para ISR. ¿Sale? Ahorita el gran problema por el cual muchos de nuestros clientes están molestos es que para iniciar una defensa de extinción de dominio tienes que demostrar que pagaste tus impuestos. Así es que deben de hacérselo saber a sus clientes, ¿vale? Súper importante. Es un ingreso que al fin y al cabo termina protegiendo, ¿no? Y como bien dices, está intentando cerrar todos los candados para que finalmente lo pagues y te pueda defender también, te puedas defender en una corte, ¿no? En una audiencia o en instancias de un juicio, ¿no? Porque entiendo también que en la modificación que se hizo en la Ciudad de México, por lo menos, tú ya no puedes ir a juicio si no, como bien decías, no tienes los impuestos o el ISR al día, ¿no?
Perdónenme, no prendí el micrófono de vuelta, Desde, perdónenme. desde, Este, desde nada, cuando arrancamos la charla fue, Javi, escuchamos tu semblanza y luego ya no te escuchamos más. No, ya al término de este, mi pregunta, cuando respondiste, ya no se escuchó. sí, sí, decía que para recuperar adeudos necesitas pagar tus impuestos, para recuperar inmueble no todavía, parece que lo van a empujar por la vía de las cámaras, a ver qué pasa. Y para extinción de dominio, a fuerzas, para defenderte, necesitas haber pagado tus impuestos. Lo que estaba comentando con mi micrófono en mute era que el mito urbano, que es totalmente falso, es que tienes que pagar el 30% del monto de renta como impuesto. Falso totalmente. No hay cosa más falsa que esa. Hemos hecho muchos ejercicios con muchos de nuestros clientes y los porcentajes, dependiendo del nivel de ingresos del cliente, oscilan entre el 9% del monto de renta y el 21% que tienen. Nunca, en ningún ejercicio que hemos hecho, nunca ha llegado a ser el 30% del monto de la renta. Y en los casos en los que sobrepasa el 20%, es solo aquellos que tienen ingresos estratosféricos, ¿ok? ¿Qué significa esto? A ver, la renta es un negocio, o sea, sí o sí, la renta es un negocio, ¿sale? ¿En qué negocio pagas el 10% de impuestos o el 15% de impuestos? En ninguno, porque pagas IVA y pagas ISR y la tasa compuesta, si tienes una buena asesoría y un buen plan de deducción fiscal, la tasa compuesta en México de los pymes es como del 26%. O sea, que el arrendamiento paga menos impuestos que un pyme, ¿vale? O sea, transmítanle estos mensajes a sus clientes. No es un impuesto demasiado alto, a nadie nos gusta pagar impuestos, pero no es un impuesto demasiado alto y es totalmente falso que sea cerca del 30%, ¿vale? Qué interesante, ¿no? Derribar el mito ese, Javi. Nada, estás hablando de gente que gana, tiene ingresos, como bien dices, estratosféricos, que ni siquiera, o sea, que sobrepasa el 20, pero que son casos, o sea, cualquiera de nosotros que podría ser un ser mortal y que se maneja bajo un cierto nivel de ingresos, no pagaríamos arriba del 20%. Correcto, correcto. Entonces son mitos que vale la pena que se los comenten a sus clientes, ¿vale? Bien, ya para terminar, esta es la última lámina. ¿Cuáles son las soluciones que les pueden ofrecer a sus clientes para proteger sus arrendamientos? Creo que existen muchas opciones, hemos escuchado cosas buenas y malas de muchas de ellas. Aquí están las 4 más comunes y voy a hablar de pros y contras de cada una. Voy a tratar de ser lo más objetivo posible, aunque yo vendo una de ellas, voy a tratar de ser lo más objetivo posible, incluyendo la que yo vendo, ¿vale? Bien, la fianza es la más vieja. La fianza es una afianzadora constituida ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, garantiza el pago de las rentas, ¿ok? Y aunque es una figura sumamente vieja, es la única figura legalmente autorizada para cubrir el pago de las rentas. O sea, todo lo que existe en el mercado que ofrece pago de rentas es ilegal. Así de claro. Todo lo que existe en el mercado que garantiza pago de rentas es ilegal, ¿ok? La única figura que puede pagar rentas es la fianza. ¿Cómo funciona la fianza? Cobra anualmente entre el 8 y el 14% de la renta anual, ¿ok? Normalmente se utiliza para operaciones de gran escala, es decir, residencial de alto nivel, las mejores zonas residenciales de sus localidades, pero sobre todo comercial de alto nivel, todo lo industrial y todo bodegas. La fianza es utilizada en esos sectores. En residencial mediano, medio alto, mediano y normal, digamos, la fianza no es socorrida, no es utilizada. Todavía hay propietarios que la piden, pero no es lo más común. ¿Cómo funciona? La fianzadora, los primeros normalmente 2 meses no los paga porque supone que son olvidos, tienen sus estadísticas ellos y supone que son olvidos.
y a partir del tercer mes de incumplimiento empieza a pagar las rentas, para lo cual necesita recibo de honorarios o recibo fiscal por la renta, que cada vez va a ser más común por estas restricciones que acabamos de compartir, pero todavía no es común. Los caseros suelen no dar recibos fiscales por el arrendamiento, pero bueno, para que un casero pueda cobrarle a la afianzadora la renta, necesita expedir un comprobante fiscal por la renta. Y segundo, a partir del tercer mes de incumplimiento, el casero tiene que iniciar el procedimiento jurídico en contra del inquilino, es decir, tiene que buscar un abogado para iniciar la demanda contra el inquilino. Normalmente, para que tengan una idea, normalmente los incumplimientos se dan a la mitad del arrendamiento. Esa es nuestra estadística. De miles de arrendamientos durante 20 años, llevamos 20 años haciendo esto. Entonces, en ese tiempo hemos aprendido que la mayor parte de los incumplimientos se dan más o menos a la mitad del arrendamiento. Mes 6, ¿vale? Mes 6, ¿otra vez no escucha o sí se escucha? Sí, sí se escucha, ¿no? Sí. Bien. Mes 6, entonces, no paga. 2 meses hey, chambealo por tu cuenta porque es un olvido. A partir del tercer mes necesito que me des recibo de honorarios. El propietario no tiene abogado, contador, se lo consigue. Y tampoco tiene abogado, lo busca y lo consigue. Entonces estamos hablando de que el propietario va a poder cobrarle a la afianzadora como por ahí del mes 10, ¿sale? Mes 6, mes 6, mes 7, mes 8, mes 9, mes 10. A partir del mes 10, el propietario le va a poder cobrar a la afianzadora, es decir, que la afianzadora va a pagar 2 meses, se va a lavar las manos, el contrato venció, ahí se ven, ¿vale? Ese es el bemol. El bemol es en qué momento se dan los incumplimientos. Si el incumplimiento se dio antes, entonces es un buen instrumento, ¿vale? La fianza es un muy buen instrumento, es un excelente instrumento. El otro gran bemol es que a fuerzas te piden un inmueble en garantía, por lo tanto te piden fiador y lo graban ante el registro público. Entonces, conseguir un fiador que esté dispuesto a darte su inmueble para que lo graben en el registro público ya es cada vez menos fácil. Ese es el otro gran bemol de la fianza, pero es el mejor producto para garantizar el pago de las rentas. De hecho, es el único, ¿va? Bien, seguimos. Controversia de arrendamiento similar, pues es el juicio de arrendamiento como tal. O sea, si no tienes una póliza que cubra los gastos del juicio, pues te buscas un abogado y le pagas sus honorarios para que te haga el juicio completo, ¿no? ¿Cuánto cuesta un juicio? Para que se den una idea. Depende del monto adeudado y del valor de la propiedad. Son los dos elementos que un abogado mira para saber cuánto cobrar. Si el monto adeudado por el valor de la renta es pequeño y la propiedad en renta tiene un valor pequeño, vamos a decir, un inmueble de 1 millón para abajo, con rentas de 10,000 pesos para abajo, la mayor parte de los abogados cobrarán una cuota fija, que puede ir entre 30 a 40 mil pesos como cuota fija, ¿ok? Si son montos más elevados, van a cobrar un porcentaje, y hay abogados que cobran el 20, el 30, el 40% del monto adeudado, y hay algunos abusivos, sobre todo en el norte del país, que cobran sobre el valor de la propiedad, ¿ok? Entonces, bueno, hay de todo, pero de que son juicios caros, ¿va? Luego, justicia alternativa, ya hablaba de las prácticas abusivas, de los mediadores y los convenios transaccionales, pero son una solución interesante si el problema se da de manera genuina, es decir, el inquilino se acerca al propietario y dice, oye, no tengo para pagarte la renta, entonces el propietario se busca un mediador, el mediador llama a las dos partes, se arreglan, oye, mira, ¿por qué no le baja la renta? Sí, estoy de acuerdo, o sea, se llega a un buen arreglo, ¿vale? Eso normalmente se pagan los honorarios del mediador o del árbitro. Se suelen pagar por hora en algunos lugares, en otros se paga por instancia. Son un poquito más baratos que un juicio tradicional, pero el convenio final derivado de la mediación se tiene que registrar en tribunales y eso tiene un costo fijo dependiendo de la localidad y no son costos bajos, ¿no? Sin embargo, suele ser un poquito más barato que la controversia de arrendamiento. Y el último es la póliza jurídica de arrendamiento inmobiliario, que es la que vendemos nosotros. El gran bemol es que no paga la renta. ¿Por qué? Porque no somos afianzadora.
y si lo hiciéramos estaríamos incurriendo en un delito, pero nos encargamos del juicio. Las pólizas jurídicas se encargan del juicio y normalmente, además, a la hora de iniciar el trámite, se incluyen en la mayoría de las opciones algunas investigaciones de las partes, de cualquiera de las tres partes, inquilino, fiador o obligado solidario, del inmueble en garantía, etcétera. Y lo que se suele cubrir a través de las pólizas es el precio de cualquiera de las dos anteriores, del juicio o de la justicia alternativa. Algunas pólizas cubren solamente honorarios de abogados, árbitros o mediadores, y otras cubren además los gastos ya del procedimiento de lanzamiento, fuerza pública, cargadores, etcétera. La mayoría solamente cubren honorarios de abogados, mediadores o árbitros, ¿vale? Son pocas las que cubren gastos de lanzamiento y todos los gastos del procedimiento. Esas son las 4 figuras que existen. ¿Cómo saber cuál usar? ¿No? Bueno, no te voy a decir que uses la que yo vendo. ¿Cómo saber cuál usar? Pues depende del tipo de arrendamiento, depende del monto del arrendamiento, depende de lo que tu cliente te pida, depende de la capacidad de pago del inquilino, porque normalmente estas cosas las paga el inquilino, normalmente, hay casos en los que no, pero normalmente las paga el inquilino. Y finalmente, pues hay que sopesar pros y contras de cada una, de acuerdo a Normalmente, y lo correcto que sería, Javi, en cuanto al pago, o sea, entiendo que normalmente no lo paga el inquilino, pero a ver, tú que estás en eso, ¿cuál sería lo correcto? ¿Qué sería lo correcto? Bien, buena pregunta. Normalmente, cuando, al menos en lo que nosotros vendemos, que es en lo que tenemos experiencia para responder esta pregunta, cuando el inquilino no tiene fiador, suele pagarla 100% el inquilino. Ahí no tengo fiador, pues esto es lo que te ofrezco como garantía a ti casero, ¿no? Entonces la paga al 100% el inquilino. En el resto de los casos, normalmente si la propiedad es muy demandada, el casero, digámoslo así, se aprovecha y dice, bueno, pues como te interesa y hay otros 20 que les interesa el inmueble, pues paga tú la póliza, ¿no? Nosotros lo que recomendamos es, igual que cuando el boiler, es que se pague micha y micha, ¿no? Es un arreglo muchísimo más, si tú quieres salomónico, pero nadie siente que abusaron de él, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros recomendamos, micha y micha. A veces se da que el inquilino paga la cobertura más barata y el propietario quiere algo más completo, El quiere, upgrade. ajá, y entonces el propietario paga esa diferencia, ¿no? ¿Va? Y y bueno, ya para terminar, consejos rápidos, siempre investigar antecedentes legales y crediticios desde fuentes confiables. Google no sirve para eso, sirve para otras cosas, pero no para eso. Hay que hacer investigaciones formales, legales y crediticias de los firmantes, ¿no? Las referencias pueden servir, pero no son objetivas. Mucha gente dice, oye, ¿te puedo mandar las referencias que me dio el inquilino para que las cheques? A ver, neto, si tú le fallaste a alguien, ¿lo vas a dar como referencia? Pues obviamente no. O sea, no vas a poner al compadre al que no le pagaste. Vas a poner a alguien que va a decir que eres una estrella maravillosa, ¿no? Entonces, las referencias no son buenas. Nosotros no las consideramos buenas. Pueden ser útiles a manera de presión ante un incumplimiento, sí, porque empezamos a hablarle a todo mundo, pero no como para saber si la persona es buena paga o mala paga, ¿no? En todos los negocios hay riesgos y el arrendamiento no es la excepción. Eso lo tiene que tener muy claro su cliente, ¿vale? Todos los riesgos del arrendamiento son mitigables, todos, pero no son eliminables. No todos son eliminables o no al 100%. Y dentro de los riesgos que tiene el arrendamiento, la verdad es que versus otros negocios, vamos a poner una fábrica de galletas. Tiene muchísimos más riesgos y riesgos además más cuantiosos que poner un inmueble en renta. Si pagas tus impuestos y si tienes un buen contrato, lo único que va a pasar a lo mejor es que tengas un juicio un poquito más largo y durante ese periodo no cobres renta. Pero los tabiques van a seguir ahí. Esos no van a estar en riesgo, ¿vale? Repito, si pagas tus impuestos, porque si no los pagas te puedes ir a extinción de dominio y ahí sí ya valiste. Pero vaya, versus una fábrica de galletas o versus una plataforma en línea o versus cualquier otro negocio,
el arrendamiento es de los negocios que menos riesgos tienen, ¿no? Incluso invertir en el mercado financiero, etcétera. O sea, los riesgos de cualquier otro negocio son mucho mayores al arrendamiento. Entonces, háganle ver esto a sus clientes. Los podemos mitigar, tenemos todas las herramientas profesionales para mitigarlos, pero recuerde, cliente, que el arrendamiento, como cualquier otro negocio, tiene riesgos, ¿va? Los abogados somos de medios, no de resultados. Sería muy irresponsable que algún despacho garantice el éxito de un juicio, porque siempre dependemos de los criterios de los jueces, dependemos además de la defensa de la contraparte. Nosotros, por ejemplo, podemos decir que no hemos perdido ningún juicio, pero sería muy irresponsable que les dijéramos que los vamos a seguir ganando siempre. Haremos todo lo posible por ganarlos, así como un médico, por ejemplo, un médico te dice, en la cirugía lo más probable es que te vaya bien. Nunca se me ha muerto un paciente, pero hay riesgos y un médico profesional te los dice. La anestesia, estoy disectando una arteria, lo que sea, el riesgo que sea, el médico profesional te lo va a decir, ¿no? Hay situaciones que son evitables, no existen servicios mágicos que los eviten. No hay instrumentos. Bueno, a ver, mi abuelo decía una frase: si es muy bueno es mentira, si es muy barato es pirata, ¿sale? Repito, si es muy bueno es mentira, si es muy barato es pirata. Si alguien te dice, no hombre, con este producto tu cliente va a tener siempre las rentas, es más, si hay problema, en 2 días sacamos al inquilino, es más, yo te garantizo que este inquilino no te va a fallar. Cae en la primera premisa del abuelo de Javier, si es muy bueno es mentira. Y además te voy a cobrar 3 pesos, cae en la segunda premisa del abuelo de Javier, es pirata, ¿vale? Abusados, abusadas. No hay magia en esto. Hay que ir a juicio y la única figura autorizada por la ley para pagar renta se llama fianza, ¿va? Un buen contrato no te evita los problemas, pero sí te deja mejor parado. Es decir, podemos hacer todo lo posible, tú y yo, para investigar bien al inquilino, pero no tenemos una bolita mágica ni de cómo van a estar sus ingresos mañana, ni de si no se va a volver loco mañana, ni de si no se agarró una pareja loca o una pareja loco que le haga pensar de otra manera o no entró en algún vicio. O sea, esas cosas no las podemos saber, ¿no? Lo que sí es que con un buen contrato en tribunales nos vamos a poder defender y lo más seguro, repito, lo más seguro es que podamos ganar, ¿vale? Entonces, un buen contrato siempre será el paso inicial y la piedra angular para buscar el éxito ante alguna desaveniencia en el arrendamiento, ¿no? Y bueno, Perdón, la analogía del partido de tenis, ¿no? O sea, el único lugar o momento del partido donde puedes escoger dónde va a ir exactamente la pelota la pelota es el momento del saque. Entonces, yo creo que el tema del contrato y contratar y investigar a la gente y demás, por más que o sea, lo cierto es que luego no vas a poder comprobar absolutamente nada, no puedes anticiparte a nada, pero siempre será tener un buen saque, ¿no? O sea, el punto primordial, ¿no? Así que, adelante. así es. Pues con eso termino, Guille, con eso termino mi intervención. Si hubiera dudas, con todo gusto. Y si tienen interés de algún capítulo posterior sobre extinción de dominio, firma digital y otros temas, estamos para servirles. Bueno, yo, Javi, a ver, primero agradecerte muchísimo, sabes que confío en lo que haces tú, te conozco hace años, Previsión Legal, me parece que es una empresa que antes que tú ya tenía experiencia y sé que familiarmente lo vienen peleando esto hace mucho. Y bueno, la verdad estoy 100% de acuerdo en que si es muy bueno es mentira y si es barato es pirata, ¿no? Pero bueno, a ver, gente, lo pueden encontrar a Javier en javier@previsionlegal.com.mx. Ahí seguramente les podrá responder alguna duda, por supuesto, en su página web, www.previsionlegal.com.mx. Y cualquier duda que tengan, hola@wigot.com o pueden, por supuesto, consultar. Les recomiendo que nos sigan en todas nuestras redes sociales, porque ahí la verdad que ponemos contenido padrísimo y no solo contenido padre de referencia a la industria, al tema de rentas, tema de recomendaciones con rentas, las pláticas con Javi, las pláticas y los webinars que hemos tenido antes, para que nos sigan, le echen ganas y también
apoyemos a la gente que realmente hace algo por la industria, que realmente está en las buenas y en las malas, y que también tomen las recomendaciones de los profesionales, como es Javier, donde cuando dice que en época de crisis, ¿no? Las rentas son las reinas, en cierta manera, y que se protejan, ¿no? Y que protejan a su inquilino, a su propietario, y que también protejan a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, como siempre, les agradecemos a todos por participar. Javier es un amigazo de la casa, lo pueden encontrar en los medios como recién les dije, javier@previsionlegal.com.mx. Javi, muchísimas gracias, súper interesante. A ver, vamos a ver acá, a ver si hay alguna pregunta. Me comentaban acá, creo que es Zulma, si no me equivoco. Zulma dice acá, chiqui, 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 que en Mérida, y luego agregaron que en Quintana Roo, no es necesario el contrato. A ver, en Mérida no se hace contrato de arrendamiento. Aquí se usa convenio transaccional y lo elabora un notario o un escribano. ¿Cómo ves, Javi, eso? Sí, es uno de los medios que mencionaba. En algunos lugares está mucho más aceptado por los inquilinos, es el convenio transaccional. Es un instrumento alternativo de justicia que se vuelve ejecutable en caso de que no lo obedezca el inquilino a la hora de Muy bien, portarse mal, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista, eh, pues deja en estado de indefensión hasta cierto punto al inquilino, porque pues así como así, si incumple, tiene que salir. Y como ya se firmó ante fedatario público, como menciona ahí Zulma, notario o escribano, es ejecutable, ¿no? Ahora, para no extenderme mucho, son cosas que un buen abogado constitucionalista por la vía del amparo puede tumbar, ¿vale? Ahí no quisiera entrar en mucho detalle, pero pues son los medios que existen para eso. Lo que sabemos es que no es muy común que lo tumben, como que ya el inquilino dice, pues ya sí, ya me voy y mejor me busco otro lado, ¿no? muy bien. Así. Sepan a todos que este webinar, ¿no? esta charla de Javi y demás, les va a llegar a todos de manera automática por correo electrónico, al correo que se registraron. Pueden contactarse con nosotros en hola@wigot.com o con Javi en www.provisionlegal.com.mx. Les agradecemos muchísimo. Gracias, Marcela, por tu comentario. En Guadalajara ya no es bueno esos contratos porque los jueces los tumban. Muy bien, acá de acuerdo con lo que dice Javi. Eh, Así que arrivederci, ci vediamo dopo. Muchísimas gracias a todos. Guillermo Simulini aquí, Javier Tapia del otro lado, Previsión Legal. Muchas gracias. Tante grazie. Nos vemos luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.